escucha la voz del viento llamando sin cesar, se escucha la voz del tiempo mandando te esperar, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. Se escucha la voz de Dios llamando sin cesar, se escucha la voz del mundo queriéndote engañar. La decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la perdieron, atrae hacia ti los corazones de tus servidores, para que inflamados por el fuego de tu espíritu, permanezcamos firmes en la fe y diligentes en el buen obrar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Así dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Así será como un cerdo en la estepa. No verá llegar el bien, habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío, no lo sentirá. Su hoja estará verde. En año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Nada más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? Yo, el Señor,
Penetro el corazón, sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta, según su fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Transforme el odio en amor de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban en la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantando los ojos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió:
Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó, no, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero comenzar por agradecer a todos y a todas sus oraciones. He estado fuera de la misa del canal por un tiempito. Y nada, se debió simple y sencillamente a que estuve lesionado. Hay una diferencia entre estuve y estoy. Vamos a aclarar las cosas, ¿verdad? Estoy en proceso de recuperación, pero hay una diferencia entre estar enfermo y estar lesionado, ¿verdad? Las enfermedades las conocemos, el COVID, pues una enfermedad. Pero la lesión, pues que viene, que uno se pone viejo, y todos los que nos ponemos viejos, pues sabemos lo que significa estar lesionado, ¿verdad? Algo pasa en el cuerpo que uno se lastima y eso puede hacer que te saque de circulación por un tiempo, y yo requerí y sigo requiriendo un tiempo de recuperación para la lesión. Entonces, por eso mismo, administro el tiempo que utilizo en la Eucaristía y tengo que administrar el tiempo que estoy de pie y el tiempo que estoy sentado. Ya uno con el tiempo pues logra entender cómo, mientras uno está celebrando la Eucaristía, el sacerdote está de pie por un tiempo relativamente prolongado, porque a fin de cuentas, desde que se lee el Evangelio hasta que se acaba de la misa, pues uno está de pie, uno pasa de una parte de la celebración a otra de pie. Y cuando eso se acumula, pues entonces también en el cuerpo uno lo empieza a sentir. En un momento normal, pues no hay problema, pero cuando uno está lesionado, pues esas lesiones ahí es que se resienten. Y si uno tiene más de una misa al día, pues con más razón uno tiene que estar pendiente. Así que por eso verán que tal vez durante algunas semanas, pues me verán predicando sentado, pero gracias a Dios uno predica con la boca. Y entonces da igual, hablo, esté de pie, esté sentado, puedo hablar perfectamente igual. Y ahí en el canal tiene la peculiaridad de que son las cámaras las que cogen la toma del celebrante y generalmente es esto. Así que da lo mismo, puedo estar de pie o puedo estar sentado, pues va a ser más o menos igual. Las lecturas de este jueves son de esas lecturas dentro del tiempo de Cuaresma que a mí me llaman la atención, me gustan mucho. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la palabra de Dios, o sea, generalmente cuando la leemos todo el tiempo tiene una riqueza extraordinaria. Hay algunas que por alguna razón particular yo recuerdo, y esta lectura, esta primera lectura, pues yo la recuerdo muy bien y me viene muy bien de manera personal, y creo que nos viene muy bien a todos escuchar cómo el profeta nos pide a nosotros que pongamos nuestra confianza en el Señor. Y esto lo compara a aquellos que ponen su confianza en el hombre o en la carne, mejor dicho, ¿verdad? Más que en el hombre o en las personas. Tiene una doble connotación, Y es que, de hecho, nosotros por las razones que sea, a veces ponemos una confianza excesiva en las personas. No es que no confiemos, sería terrible pasar por la vida sin tener confianza alguna en otra persona. Qué terrible sería si tuviéramos que estar todo el tiempo suspicaces y con desconfianza. Una vida terrible. Pero ciertamente a veces la confianza es desproporcionada. Y la palabra de Dios hoy nos ayuda a entender esto. La confianza en los demás y en nosotros mismos puede ser desproporcionada. De hecho, cuando llegamos ahí, a esa confianza desproporcionada, sobre todo en nosotros mismos, es lo que conocemos como soberbia. Nosotros podemos entender y reconocer los propios recursos, podemos reconocer nuestros talentos, podemos reconocer nuestras capacidades y saber que podemos hacer grandes cosas.
siempre y cuando entendamos que eso no significa que solos lo hacemos todo, que no necesitamos ayuda de los demás, más aún que no necesitamos ayuda ni siquiera de Dios. Nosotros podemos reconocer talentos propios y al mismo tiempo reconocer la gracia de Dios que obra, que actúa, que nos guía, que nos lleva. Y por lo tanto, aunque necesitemos de los demás, no significa que nosotros no valemos. Es tiempos extraños donde a veces tratando de acentuar las propias capacidades, eso de que yo puedo hacerlo todo, pues de momento no seamos capaces de reconocer de que, pero no todo lo tienes que hacer solo. Pienso que los tiempos en los que crecemos y maduramos, el ponernos viejos y viejas, nos ayuda a entender que colaboramos unos con otros. Cuando yo vivo, por ejemplo, una experiencia como esta, la gente de vez en cuando piensa, ¿verdad? Se cree que uno está joven. Distinto, se creen que usted está jovencito. Depende de quién lo diga, porque mis monaguillos no me dicen a mí que yo estoy jovencito, mis monaguillos me dicen que yo soy un viejo. Obviamente, desde su perspectiva lo soy. Por otra parte, gente que está o de la edad de uno o mayor que uno, pues te ve y te dice, pues que tú eres un jovencito. Depende de tu perspectiva, depende cómo te ves. Pues a mí las canas han tardado un poquito para salirme. Yo tengo amistades de mi edad, mi compadre no tiene canas. No tiene canas porque ya se le fue el pelo. Por eso es que no tiene canas. Y esto desde hace tiempo. Entonces, en ese sentido, uno lo ve, tiene la misma edad de uno y físicamente proyecta o proyectamos cierta edad. Y puede ser que otra persona proyecte o pueda parecer que es más joven de lo que es. Yo no sé, depende, esos son los criterios de cada cual. Pero la verdad es que una cosa es el caparachón, ¿verdad? Por fuera. Pero por dentro uno se va cuidando, uno va haciendo cosas, pero también el cuerpo va resintiendo el paso de los años. Así que cuando llegan situaciones como esta y uno padece de una lesión, y aquí en el canal no me vieron, pero me vieron mis feligreses, estar un par de semanas con un andador y con un carrito, e incluso en algún momento dado que me llevaran en una silla de ruedas de un lugar a otro, en lo que iba recuperándome de la lesión. Y entonces pues te ven con el que se asustan, porque una semana antes te veían corriendo en la pista y al otro día te ven, mira, con el carrito. Y yo que en mi comunidad parroquial, los bancos de al frente, pues son los bancos reservados para personas con problemas de movilidad. Así que yo todas las misas del domingo en esos primeros bancos lo que veo son los que se estacionan. Me falta pintar en el suelo, ¿verdad? El simbolito, para que, reservado, multa, para que se estacionen allí en el lugar donde están todos con sus andadores. Y de momento yo estoy en misa y estoy con el mismo andador que tienen todos los viejos de al frente de la misa. Y yo los saludaba y les dije, estamos iguales ya, no hay problema. Y yo sé lo duro que es pasar por este tiempo de tú reconocer que necesitas ayuda. A la gente le cuesta mucho trabajo, nos cuesta trabajo. No, yo puedo. Y empezamos, yo puedo. Para y medita en lo siguiente. Nos dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Maldito el hombre que pone su confianza en la carne. Y lo que nos está diciendo el Señor es que reconozcas la debilidad propia que hay en la persona, en la carne, corporal, física, espiritual, emocional. Hay unas debilidades propias en nuestra vida. Y eso lo que quiere decir es que cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en aquello que de por sí y por su naturaleza tiene una debilidad en algún momento dado, esa carne, esas personas nos van a decepcionar. Lo podemos poner en cualquier ámbito. Llegamos a la vida del matrimonio y la gente llega de camino al altar. Sacramento hermoso el matrimonio. Qué hermoso que las personas estén dispuestas a unirse y a dar testimonio del amor pleno de Jesucristo en el amor de la pareja. Qué bueno que están dispuestos a estar toda la vida juntos. Y eso se puede dar y se logra. Lo vemos en nuestras comunidades. Eso requiere perseverancia. ¿Qué pasa? Que cuando se llega a ese momento, a veces nuestras expectativas, nuestras confianzas están en el lugar equivocado. Y yo le tengo que recordar, en plena boda,
le tengo que recordar a esos novios que se están casando y decirles, quiero que sepas que esta persona con la que te estás uniendo hoy te va a decepcionar, no una vez, muchas veces. ¿Cuántos años llevan ustedes de casados? 43. Viven en la iglesia, viven ministerio juntos, vienen y celebran la Eucaristía varias veces. Tienen la oportunidad de llegar y celebrar aquí la Eucaristía con nosotros. No es que los vaya a poner en evidencia, pero es que todo matrimonio te puede decir, nosotros también, en estos 40 y pico años de matrimonio, también hemos hecho cosas que en algún momento dado hemos decepcionado el uno al otro. A veces no usamos la palabra y no decimos, fíjate, con eso que hiciste me decepcionaste. Decimos otras, me dio tristeza, estoy herido, me causó molestia, me causó coraje. No todo lo que hace el otro nos tiene siempre contentos. Todo lo que ha hecho en su vida me ha dado tanta alegría, desde cosas más simples hasta cosas más dolorosas. Y por eso el Señor Jesús incluso nos invita y nos recuerda que tenemos que ser capaces de perdonarnos. Y si vemos a San Pablo nos va a decir en nuestras comunidades, en la Carta a los Romanos, tenemos que ser capaces de soportarnos unos a otros. Soportarnos. Oiga bien la palabra. O sea, soportar es aguantar de verdad. Y es ser apoyos los unos de otros cuando otros están en debilidad. Así que, por una parte, cuando escuchamos esta primera lectura en este tiempo de Cuaresma, nos dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Pues por una parte te dice, cuidado cuando pongas tu confianza en los demás. Vamos al templo, celebramos la Eucaristía, vemos a nuestro sacerdote ahí celebrando, nuestro obispo, lo vemos celebrando, le tenemos cariño, le tenemos amor, vemos que da testimonio. Ojo, te voy a decepcionar. Si pones tu confianza, si tu confianza es inadecuada, estás poniendo tu confianza en la carne, tu confianza tiene que estar en Jesucristo, no en mí. Aunque yo trate de vivir en fidelidad al ministerio recibido, en algún momento te voy a decepcionar. ¿Por qué? Porque si tú me pasas al lado en el momento en el que yo me lesiono y siento un fuerte dolor, lo que tú vas a escuchar te va a decepcionar. Porque me duele. Y vas a ver, pues, la debilidad de la persona en ese momento. Y dices, ay, Dios mío, Padre, no diga eso. Pues yo puedo tratar, pero pasa. Y en otro momento vas por ahí y tú quieres que uno te salude y la mente está en otro lugar y no te, ay, Padre, no me saludo. Te decepcionas. Y en otro momento también podemos afrontar en la iglesia hasta caídas severas y graves de personas que esperamos que no sea así. Te vas a decepcionar. Ahora, si tu confianza está en el Señor, tú puedes comprender que las personas realizan ministerios y tareas en la comunidad y cuando vienen esos momentos vivimos confiando en el Señor y tolerándonos y soportándonos unos a otros en la comunidad. Por otra parte, y yo creo que en la Cuaresma todavía es más importante, lo tenemos que reconocer para cada uno de nosotros. Poner la confianza en el Señor en nuestro camino de conversión. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, y Jesucristo quiere que lo tengamos, Él quiere estar en nuestra vida, en el momento en que llegamos a Él, pues solo Él sabe dónde nos encontramos. Si por casualidad tu encuentro con el Señor fue temprano en tu vida, y eso permitió que tú fueras dando en tu vida pasos de gracia, de tal manera de que en tu juventud te pudiste unir, te pudiste casar, recibiste el sacramento del matrimonio, han pasado 40 y pico de años juntos, así que vas viviendo, pues bendito sea Dios, qué bueno. Y en ese momento, cuando tú examinas tu vida, la examinas como una persona que ha tenido ese proceso y por lo tanto también va a tener sus altas y sus bajas, pero ha tenido un encuentro fuerte con el Señor y se examina. Pero ¿y qué tal si mi encuentro con Jesucristo no fue así? ¿Qué tal si cuando me encuentro con Jesús ha sido posterior a momentos dolorosos y terribles?
de pecados profundos, de una vida de delincuencia. Piensen en el Evangelio, hay testimonios concretísimos. El buen ladrón, la mujer pecadora. Hay ejemplos concretísimos. Esa gente no llegó de la nada. Llegó y se encontraron con Jesucristo después de acontecimientos terribles. Que de hecho, cuando llegan y te dicen, me acabo de encontrar con el Señor, pero como mi familia era católica, cuando yo era bebé me bautizaron. Pero cuando yo era niño pasé por estas etapas. Y luego por eso mismo, ahora tengo estas otras y ahora es que tengo este encuentro con el Señor. Y entonces ahora conoce a Jesucristo y quiere crecer en su gracia. Y tiene que pasar por caminos también de conversión. ¿Qué va a pasar? Tienes tendencias en tu vida que no vinieron de la nada. El Señor Jesús obra en ti, pero entonces tú pasas por este proceso y camino progresivo de conversión. Y que va poco a poco. En ocasiones algunas personas logran superar, pues, qué sé yo, momentos terribles y logran superar adicciones terribles en su vida, y eso pues por lo que podemos considerar que es un milagro de Dios pasa de la noche a la mañana, pero en la mayoría de las personas no es así. Son caminos de conversión. Y el Señor Jesús tiene una comprensión tremenda. Mire Pedro lo llamaron al apostolado y siguió al Señor Jesús. Y estuvo con él, y fue Pedro el que le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Pero luego, con el tiempo, veremos que para Pedro también va a ser un camino de conversión, el discipulado y el apostolado. Y llegará la última cena todavía diciéndole al Señor, a mí no, ¿cómo va a ser? Y Jesús le va a decir, sí, a ti también. Hay que lavarte los pies. Y luego más tarde de eso, Pedro también va a decir, no, yo no te voy a negar, ¿cómo va a ser? Y le van a decir a Pedro, ya tú vas a ver 3 veces, no una, 3. Y luego de eso requerirá camino de conversión y Jesús tendrá que interpelarle, Simón, tú me amas. Es un camino de conversión también. Y Pedro, en aquel momento donde nos dice el Evangelio que Pedro se entristeció cuando Jesús le preguntó por 3.ª vez si le amaba. Ahí está. Pedro, no confíes tanto en ti, confía en mí, le diría Jesús. No confíes tanto en ti. Eso pensabas tú que no ibas a caer y caíste, porque tu confianza estaba en el lugar incorrecto. Maldito el hombre que pone su confianza en la carne. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo tengo que ir por la vida pensando, Dios mío, qué terrible soy y qué malo soy. Bueno, es que hay un equilibrio que nos presenta el Evangelio. Como he dicho, tú puedes reconocer los dones, tú puedes reconocer que vas por un camino de gracia. Claro que sabes que quieres vivir según el reino. Y claro que has hecho muchas cosas buenas en tu vida. Pero cada día es un momento de encuentro con Jesús. Y cada día, nosotros tenemos que asumir ese camino de conversión con mucha humildad. Darle gracias al Señor de que Él nos da su gracia para poder perseverar. Darle gracias porque Él está presente en nuestra vida y hemos conocido su reino. Porque tenemos deseos de vivir según sus mandatos. Pedirle al Señor cada día que no nos deje caer en la tentación y si caemos pedirle perdón. Ahí está, esa primera lectura es muy profunda. Que echemos nuestras raíces en el Señor, que nos alimentemos de Él, de su misericordia, de su compasión y de su amor. El Evangelio también es tremendo. La parábola del rico y del pobre Lázaro. La parábola, subrayo, la parábola es un cuento que hizo Jesús. Es un cuento. Hace un tiempo atrás entré a una tienda de artículos religiosos y vi una imagen, San Lázaro. Era un pobre con un perrito lamiéndole las llagas. Me estuvo simpático, porque Lázaro no es otra cosa que un personaje de un cuento que recoge el sufrimiento y los dolores de los pobres en la humanidad. Y en estos días y de todos los que sufren a causa de las injusticias. Hoy estamos viendo y tenemos que tener en nuestra oración todos aquellos que sufren a causa de la guerra. El conflicto en Ucrania no es el único, pero es uno terrible que estamos viviendo en estas últimas semanas y que tenemos que estar orando intensamente por la paz del mundo y por las víctimas del odio y de la guerra y de las decisiones insanas
de aquellos que porque tienen el poder, entienden que pueden y dirigen a los pueblos y los dirigen y los llevan a conflictos terribles. Como he dicho, no es el único. La gente víctima de la guerra ha sufrido y sigue sufriendo. Y en Europa no se quiere entrar en una guerra porque se vivieron 2 guerras mundiales en el territorio de Europa en el siglo pasado. Y allí se han dejado muchos lugares que recuerden lo que significa estar en guerra. Y por lo tanto no quieren entrar en otra guerra mundial. Pero estamos en este tiempo de temor. Estamos prácticamente tratando de salir de una pandemia para meternos en una cosa como esta. Eso es terrible. Lázaro representa a los que sufren por la injusticia. En cualquier lugar del mundo, en nuestro país, en cualquier país. Sobre todo los que sufren a causa de la injusticia, estando a los pies de alguien que puede resolver esa injusticia. Y que es indiferente ante aquel que sufre. Los cristianos sabemos que estamos llamados, porque el Evangelio nos mueve a velar por los que sufren. Constantemente. Estamos ahí ante ese llamado. Y una de las parábolas que nos impacta, y nos ha impactado siempre, es esta. ¿Qué nos impacta? Nos impacta cómo Jesús nos habla del pobre. Cómo el pobre en la parábola tiene un nombre mientras que el rico no. Cómo se describe la muerte del pobre. Vinieron los ángeles, lo llevaron al seno de Abraham y nos dicen, el rico se murió y lo enterraron. No hay amigos, no hay nadie, no hay ángeles, es terrible, es una soledad absoluta. No se nos habla ni siquiera del juicio. Nos dice que él lo enterraron y de ahí fue al infierno. Y es Abraham quien va a explicar por qué está en el infierno. Con todo lo que tú recibiste no hiciste el bien. Es impresionante que se nos diga que Lázaro va al cielo no por sus buenas obras ni por su fe, ni porque rezó. Fue al cielo porque sufrió. Y me llama la atención, ¿no? Porque nosotros nos pensamos que Lázaro estaba allí rezando el rosario. No, es que no hay ningún tipo de explicación. A Abraham, la única explicación que da y que se le da al rico es, tú en tu vida recibiste bienes. Lázaro, males, por eso ahora recibe consuelo mientras tú sufres. Esto es una parábola de Jesús. Y que nos tiene que hablar a nosotros incluso de nuestros juicios. Y de cómo nosotros miramos a la gente y de lo que pensamos con respecto a la gente. Ojo, no sabemos. Dios tiene un conocimiento profundo y verdadero de cada vida y de cada existencia y de cada momento. Por eso a nosotros Jesús nos invita a no hacer juicios. No juzgues y no serás juzgado, porque tú jamás tendrás la capacidad de conocer lo que Dios conoce de cada vida. Así que en este Evangelio, luego que vamos viendo todas estas cosas, vemos esa invitación que nos hace Jesús a tener misericordia. Fíjense que cuando leemos el Evangelio, lo primero que nos decía como introducción es Jesús le dijo a los fariseos. Aquellas personas que entendían que solo con el cumplimiento de normas iban a llegar al cielo. Y como Jesús está diciendo, esto va más allá. Y la compasión y la misericordia al que sufre, al que pasa necesidad, al que está a tu puerta, al que está cerca o al que está lejos. En estos días nosotros hemos visto, sí, los que sufren cerca y los que sufren lejos. En el tiempo de Cuaresma, que la Iglesia nos pide que entreguemos de nuestra vida y que hagamos penitencia y que pidamos perdón por nuestras faltas, reconociendo y recordando los dolores de Jesucristo en la cruz, porque Jesús se hizo solidario con Lázaro, el que sufre, ¿verdad? Con Lázaro el pobre, y se hizo solidario porque Jesús en un momento dado va a estar en la cruz padeciendo lo que padece el pobre de la parábola. Y luego resucitará de entre los muertos. Y Jesús ya aquí profetiza y le dice a los fariseos, no van a creer ni aunque resucite un muerto.
tienen a Moisés y a los profetas que escuchen. No, Padre Abraham, pero si un muerto van a creer. Dice que si no creen en los profetas ni en Moisés, no van a creer ni aunque resucite un muerto. Ya Jesús lo profetiza, se lo está diciendo a los fariseos. Nosotros hoy leemos todo esto y pedimos al Señor que infunda en nosotros fe, que experimentemos su misericordia, que tengamos un encuentro profundo con Él. Y desde ahí entonces podamos ser compasivos. Y que en el tiempo de Cuaresma, la misericordia que experimentamos cada uno de nosotros con el Señor, tenga como efecto también misericordia y compasión que se manifiesta en la forma en que nosotros miramos a nuestro prójimo también con compasión y misericordia, más aún que se pueda concretar en obras de misericordia hacia el prójimo que sufre. En estos tiempos nos enteraremos de maneras hoy en día que son efectivas de ayudar a los que sufren. Los Cáritas parroquiales en nuestras comunidades parroquiales. El Cáritas arquidiocesano y Cáritas de Puerto Rico, que también busca ayudar a las personas necesitadas en nuestro país. Unidos contra el Hambre y sus campañas para la Cuaresma, que también busca de manera efectiva ayudar a los necesitados ya fuera de nuestro país, en los lugares donde tienen necesidad, particularmente lugares de misión. Y estaremos enterándonos también de cómo la Iglesia canaliza nuestras obras de caridad hacia los que sufren fuera. Y claro está, en pequeño, cada vez que veas a alguien que te muestra una cara sufriente, no importa las razones por las que llegó a ese dolor, a lo mejor en un semáforo, con un vasito, pidiéndote una peseta. Recuerda al pobre Lázaro, recuerda al pobre de Nazaret, a Jesucristo clavado en la cruz, cuando veas al hermano que sufre, y vive la compasión, porque hoy la parábola te invita a eso. La compasión que vives hoy y la misericordia que vives hoy, tú es la misericordia que experimentarás y que te llevará al final de los días y de tus días al reino de los cielos, a compartir con el Padre bueno por toda la eternidad. Que el Señor Jesús nos conceda en esta Eucaristía experimentar su amor y su compasión, que el Señor Jesús aumente en nosotros la confianza en Él, que el Señor Jesús nos lleve a vivir esta Cuaresma en continuo camino de conversión, de experiencia de la misericordia del amor de Dios en nuestra vida y de compasión y misericordia hacia los hermanos que sufren. Amén. Amén. Presentamos al Padre Bueno nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que proclame en nombre de Jesús luz y salvación del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de la tierra, para que Dios suscite hombres y mujeres que trabajen con espíritu de justicia por la paz y el entendimiento entre hombres y naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra sociedad, para que desaparezcan las leyes que atentan contra la vida, la libertad y la moral, y todos obedezcamos ante Dios, que a ellas roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cada uno de nosotros y por nuestra comunidad, para que esta Cuaresma nos ayude a participar más vitalmente en la obra salvadora de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, y por Eleuterio Rosado, Esposo Sánchez, Teresita Carmona, Marta Ortiz, Ana Ofarril, Ana y Rafa Fernández, Antonia Correa, Monín y Edita Rivera, Daniela Segura, Lisa Sánchez Dávila, Iris Colón Ortiz, Carmín, Elba y José Burgos, Zaida Caballero,
Wisin Delgado, Evelia Sierra Viera, Marixa Pastrana y su esposo Alberto Sierra, Migdalia Solís, Jesús y Cachiri Marrero, Rosario Rivera, Carmencita Rodríguez, José Quique Martínez González y su esposa Rosita y Doris García, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas y por Mónica Picar Pedregón, Catalina Picar Torres, Luis Díaz Picar, Andrea Aquino Barrero, Carmín y Mariano Santiago, Jorge L. Aponte Camareno, Manuel Sánchez, Néstor Rodríguez Batistini, Antonia Santiago Feliciano, Yolanda González Muñiz, difuntos de la familia Betancourt, difuntos de la familia Fernández Sosa, Junior Medero, Ramón Caraballo, Lucy Rordán, Manuel Betancourt, Emilia Carrón Perales, difuntos de la familia Sierra Viera, Andrea Pastrana Sierra, Pablo y José Latorre, Juan Calzada, Juana Díaz Roche, Jorge Montoya, Derby Santiago y Felicita Rivera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre bueno, acoge las súplicas que te hemos presentado, todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Con el pan, Señor, llevo mi vida, con el cáliz va mis heridas. A tu altar, Señor, llevo mi espiga, a tu altar de amor mi corazón. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que con este sacrificio santifiques nuestras prácticas cuaresmales, para que las penitencias exteriores nos lleven a la conversión del corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos, de modo que libres de afecto desordenado vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo, llamando, 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 llamando. Oremos. Dios nuestro, Padre bueno, te pedimos que los frutos de esta Eucaristía permanezcan siempre en nosotros y nos acompañen siempre en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias